saludo muy especial para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, un espacio para hablar de esos temas de salud y bienestar. Hoy, en nuestro martes de salud oral, estaremos hablando de las refracciones de las encías o cuellos destapados. Tomen asiento y recibamos a nuestra especialista invitada el día de hoy. Y tenemos el gusto hasta ahora de invitar a la doctora Tatiana Cuartas. Bienvenida, Alodoc, ¿cómo está? Hola Juli, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contémosle a nuestros televidentes qué es una refracción gingival. Bueno, Juli, cuando hablamos de las retracciones gingivales o de los cuellos destapados, estamos hablando de cuando nuestros dientes, las encías, se empiezan a correr y empiezan a destapar las raíces de los dientes. Entonces ya empezamos a notar o que el diente se ve mucho más grande o que ya empieza a mostrar un borde más oscuro, y lo más importante, Juli, son como los síntomas que empieza a presentar el paciente. ¿Y cuáles son esos síntomas que le podemos hablar a nuestros televidentes para que ellos hagan una idea de eso? Bueno, cuando nosotros tenemos los cuellos destapados, como la encía es quien protege la raíz de los dientes, entonces empezamos a notar una sensibilidad. ¿Qué es esto? Empezamos a sentir molestias de pronto al cepillarnos, al consumir bebidas frías o alimentos fríos, alimentos dulces o alimentos ácidos. Esto empieza a generar, el paciente refiere como unos encalambrones o unas molestias pasajeras en el diente que se pueden ir haciendo más frecuentes dependiendo de qué tan complicada se encuentre esa retracción o de qué tan destapado se encuentre el cuello del paciente. Bueno, ¿cuántos tipos de desgastes en los cuellos existen y por qué se presentan? Bueno, Juli, podemos encontrar muchos tipos. Uno de los primeros y de los más comunes, que son las abrasiones, que estamos hablando de esto cuando el paciente se cepilla demasiado duro, entonces la encía se siente agredida por la fuerza del cepillo. Entonces en estos pacientes las encías se empiezan a recoger y los cuellos se empiezan a destapar. Otros de los tipos que encontramos son las erosiones, que las encontramos en los pacientes que tienen mucho consumo de ácidos. Este consumo continuo de ácidos hace que el esmalte de la superficie del diente se desgaste y empieza a formar como unas pequeñas cavidades en los bordes que están contra las encías de los dientes. Y el otro, que yo creo que es uno de los más comunes, Juli, son las abfracciones, que son las lesiones que se generan en los pacientes que aprietan los dientes o que rechinan, o cuando hablamos de pacientes que sufren de bruxismo. Estas lesiones son muy comunes y se nota la diferencia entre ellas porque estas generan una lesión en forma de cuña. Entonces muchas veces el paciente dice: es que yo me toco con la uña y siento un huequito en el diente, eso es una caries, y realmente no son caries, sino que son ya desgastes que se van generando en las raíces de los dientes, y estos desgastes empiezan a generar las molestias en el paciente. ¿Qué síntomas generan en un paciente estos cuellos destapados? Estos cuellos dan sensibilidad, como te decía ahorita, Juli, son como unos encalambrones que siente el paciente, que pueden ser tratados inicialmente con cremas dentales, pero debemos de rectificar qué es lo que está generando el daño en el paciente, si es el cepillado, si son los ácidos, si es la fuerza, porque de nada sirve controlar solamente el dolor o la molestia que siente el paciente, sino que lo que tenemos que atacar es el factor causante de estas retracciones, porque si no, estas retracciones pueden pasar de estar en un diente a estar generalizado en varias partes de la boca. Entonces lo más importante es diagnosticar correctamente a nuestros pacientes y saber qué te está generando esa retracción para poder tratarlo a tiempo, y aparte brindarle un tratamiento que obviamente calme el dolor y las molestias del paciente. Uno de los más frecuentes puede llegar a ser ese cepillado. A veces no somos como muy conscientes de la fuerza con la que hacemos ese cepillado. ¿Esto se puede corregir, estos cuellos destapados que se presentan por ese mal uso del cepillo de dientes? Claro que sí. Bueno, cuando ya una encía se retrae o se recoge, Juli, no hay forma natural de volverla a llevar a su posición inicial. Ya deben de hacerse cirugías periodontales, que muchas veces se puede hacer recortes de encía del paladar y se ponen en los lugares donde los cuellos ya se destaparon, pero sí se puede prevenir que siga pasando, porque una retracción se
puede hacer mucho más fuerte. También para lo que tú me preguntas, Juli, que es por la causa del cepillado, es hacer una correcta educación del paciente de cómo se debe hacer la higiene, cómo se debe cepillar, qué tipos de cepillos deben de usar estos pacientes, porque un paciente que tiene dientes sensibles debe de usar, démosle el tip a nuestros pacientes de una vez, sí, cepillos que sean de cerdas no muy duras. Para los pacientes que dicen que no les gustan los cepillos suaves porque sienten que no limpian bien, ya conocemos pues o ya se han implementado en el mercado varias marcas que, a pesar de que las cerdas son suaves, han diseñado cepillos que tienen mucha cantidad de cerdas. Entonces, a pesar de que son suaves, uno siente que realmente están haciendo una buena higiene. Estos pacientes deben de evitar hacer movimientos bruscos, o sea, cuando uno del afán llega y se cepilla todo este lado y todo este, el brazo coge demasiada fuerza, Juli. Entonces, lo que deben de hacer estos pacientes es cepillar por tramos cortos para que el brazo no coja tanta fuerza y así evitar que las encías se nos vean agredidas. Bueno, porque cuando un diente se destapa, este cuello se ve, este color suele ser un poco más amarillo o oscuro? Bueno, porque normalmente las encías están tapando las raíces de los dientes, entonces solamente vemos la corona de los dientes, que la corona tiene un pigmento que es blanco, ¿cierto? Que es lo que mostramos al sonreír. Cuando ya las encías se retraen, ellas empiezan a evidenciar la formación de la raíz. La raíz de los dientes, tiene más acúmulo de dentina. La dentina es quien nos da el color beige o amarillento de los dientes, entonces por eso se empiezan a ver más oscuros. Aparte, como las raíces de los dientes no tienen esmalte, que es la capa que nos cubre a nosotros frente a todas las agresiones que pueda recibir un diente, como las raíces no tienen ese esmalte, entonces por eso las raíces son mucho más permeables, mucho más porosas, y por estos poros es por donde ingresa mucho más fácil el estímulo hasta el nervio del diente, y es esto lo que causa la sensibilidad o el dolor que refieren nuestros pacientes. ¿Cuál es ese tratamiento o qué tratamiento existe para esas retracciones? Bueno, Juli, inicialmente cuando las retracciones son leves o cuando la sensibilidad del paciente es muy leve, lo manejamos con cremas especiales para la sensibilidad. Estas cremas lo que hacen es que nos ayudan a taponar los poros que hay en el diente y a evitar que los estímulos lleguen directamente hasta el nervio. Cuando ya tenemos cavidades muy amplias que se han formado en los dientes, ya son muchos desgastes, la forma de prevenir el dolor y de mejorar la estética del paciente, por lo que tú hablabas que ya se observa una pigmentación más marrón o más amarilla en los dientes, es hacer restauraciones en resina para devolver la estética y la anatomía de los dientes. Pero aparte de esto, en muchos pacientes, cuando esas retracciones se han generado por apretamiento, por bruxismo, es indispensable colocar placas de bruxismo o placas relajantes, porque el paciente, así como desgasta un diente natural, de la misma forma puede desgastar sea resina, sea porcelana, independiente del material que se ponga para restaurar el diente. Entonces, es tan importante hacer la restauración como la prevención de que siga apretando, porque si no, las restauraciones se pueden volver a caer. Ay, doctora, es que usted sí me hizo una resina, pero a los 6 meses eso volvió y se me cayó completico. ¿Usaste la placa? No, es que a mí me da pereza ponerme eso por la noche. Entonces, una cosa va acompañada de la otra, es tanto la prevención como la solución del problema del paciente. ¿Y esas placas normalmente se usan más en la noche que en el día? Se usan idealmente solamente en la noche, Juli. Esas placas se utilizan solo en la noche debido a que en el día nosotros somos conscientes de los movimientos que estamos haciendo. Muchas veces estoy estudiando y digo, ay, estoy apretando, estoy súper cansada, qué estrés. Pero en las noches no hay nadie que nos diga que soltemos, que abramos, que dejemos de apretar duro. Son movimientos que son totalmente involuntarios, son un reflejo total del estrés. El bruxismo es un reflejo total del estrés que hace que estos músculos que tenemos alrededor del rostro se contraigan, y al contraerse los dientes van a ajustar duro durante toda la noche. Entonces esto lo vemos tanto en pacientes de dientes naturales como en pacientes que usan prótesis, Juli. En ellos no vamos a encontrar retracciones, pero sí es muy común encontrar las fracturas de las prótesis. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente si no trata a tiempo estas retracciones de las encías o estos cuellos destapados?
Bueno, una de las complicaciones es que ya el dolor que siente el paciente pasa de ser una simple sensibilidad o un dolor momentáneo a ser un dolor que persiste durante el resto del día, que ya empieza a afectar los nervios de los dientes, que es cuando ya empezamos a ver las inflamaciones de los nervios, que ya el dolor no pasa, sino que al acostarme empeora o al brincar el dolor empeora, y a veces se hace tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que de un momento a otro desaparece el dolor y el paciente dice, ay, tan bueno, ya no tengo que ir, y lo que pasa es que el nervio se muere y ya nos lleva a un problema donde el diente va a necesitar una endodoncia o un tratamiento de nervio. Esa es una de las complicaciones. Otra de las complicaciones es que como las encías se retraen y empiezan a destapar los dientes, entre los dientes se empiezan a formar unos nichos o unos espaciecitos donde obviamente se nos queda mucho más fácil los residuos de comida, de saliva, de placa, y al no hacer una correcta higiene de estas zonas, esta placa ya puede pasar obviamente mucho más fácil al hueso, porque ya hay un desgaste de la encía, que es quien nos protege, y ya esto empieza a generar movilidad en los dientes y nos puede llevar a la pérdida dental. ¿Qué tan común llega a ser esta retracción de las encías? Más de lo que nos imaginamos, Juli. La consulta por sensibilidad dental es algo muy común y hay cosa que en la vida se nos ha vuelto paisaje. Ah, sí, a mí sí me molesta comer cosas frías, pero yo a eso no le pongo atención. Yo sí me veo una cosita por acá amarilla, pero pues no, eso no pasa nada. Entonces es demasiado común. En este momento las retracciones por bruxismo, después de lo que fue el COVID, de la pandemia, son muy comunes. Los cepillados fuertes se ve mucho en los pacientes jóvenes, el bruxismo se ve mucho en los pacientes adultos y los ácidos se ven mucho en los pacientes adolescentes. Doctora, la invito para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega por nuestro correo electrónico al alodoc@telemedellin.tv. Nos escribe lo siguiente. Sergio Zapata nos dice, buenos días, tengo 54 años y desde hace muchos años sufro de cuellos destapados. ¿Pueden volver a crecer las encías retraídas? Bueno, Juli, para responderle a Sergio, las encías cuando cambian de posición no vuelven de forma natural a donde se encontraban inicialmente. Ya tiene que ser con ayuda de cirugías que se hacen con especialistas, pero lo principal, Sergio, es diagnosticar por qué tienes esas retracciones, porque un paciente que, por ejemplo, tenga las retracciones por bruxismo, si no se trata el bruxismo a tiempo, por más dinero que le inviertas a tu cirugía y que te queden bien en un principio, esa cirugía no va a tener una buena efectividad o un buen resultado, porque si sigues bruxando, los cuellos se te van a volver a retraer. Entonces, más importante que buscar la solución es encontrar la base de tu problema y ya ahí sí brindarte un tratamiento completo. Voy a acercarme al monitor para mostrar algunas indicaciones y para que vamos cerrando con esas recomendaciones que le podemos dar a nuestros televidentes con respecto a esa refracción de las encías, que tiene que ver mucho con todo lo que hemos trabajado durante este primer segmento. Estas causas de las refracciones de encías o cuellos descubiertos tienen que ver con la edad. De hecho, un 89% de adultos mayores padece de disminución en la altura gingival. Tenemos la siguiente, cepillado defectuoso traumático, que era lo que veníamos hablando ahora, es decir, en sentido horizontal o con mucha fuerza o con un cepillo de cerdas muy duras. También influye el uso de palillos para limpiarse después de comer. Tenemos la siguiente, frenillos con inserciones musculares muy altas. Cuando el frenillo está sobreinsertado, ese estímulo traumático tensiona el hueso, causando la refracción de la encía. Bueno, Juli, te explico un poquito para que los pacientes también lo entiendan. La inserción de los frenillos, hablamos de estas telitas que tenemos entre los labios y las encías, que cuando jalamos el labio se genera una tensión. A veces la inserción de esa telita está entre diente y diente y esto genera como retracción, obviamente por la fuerza que tiene el músculo del labio a jalar esos frenillitos o esas telitas que tenemos. Y lo que hablas de los adultos mayores es muy importante y es cierto que ellos lo sufren mucho porque es muy común ver en los adultos mayores la pérdida dental. Entonces obviamente el paciente que va perdiendo dientes, el nivel del hueso baja, las encías también, entonces los dientes que están a los lados de esos espacios obviamente quedan mucho más expuestos porque al bajar el nivel les baja completo. Entonces sus raíces son mucho más destapadas o más susceptibles a la sensibilidad.
Perfecto, seguimos la deficiencia de encía queratinizada, una capa que normalmente tiene la encía, pero que a veces no es suficiente en algunos pacientes. ¿Es esto cierto? Sí, pues la placa también puede generar como las inflamaciones o las infecciones en los dientes, y estas infecciones pueden hacer que las encías se inflamen tanto que empiecen a cambiar de posición. Seguimos la placa bacteriana, acumulación de residuos de comida que forman biopelícula que se adhiere al diente causando inflamación. Muy similar a lo que acabamos de explicar. Bueno, seguimos con la malposición de los dientes en el arco dentario cuando se intenta mediante un tratamiento de ortodoncia regresarlos a su posición normal. Esas fuerzas que se aplican conducen a recesiones gingiviales. Eso es muy importante, Juli, y la importancia de esto que acabas de mencionar es de invitar a los pacientes a que acudan a sitios que sean especializados. En Medellín encontramos cantidad de lugares donde hacen ortodoncias que realmente son mal hechas, entonces debemos de buscar muy buenos lugares, porque cuando los dientes se mueven muy rápido, cuando se hacen fuerzas excesivas, estas fuerzas lo que generan es que los dientes pierdan su nivel de altura en el hueso y en las encías, y muchas veces una ortodoncia mal hecha termina en pérdida de dientes. Perfecto, tiene que ver eso con lo que estábamos viendo ahora en pantalla, mordida traumática, ya que las fuerzas excesivas que no se transmiten verticalmente, sino horizontalmente o en forma oblicua generan una tensión en el cuello del diente, que hace que el hueso haga resistencia, el diente empiece a microfracturarse y las encías a retraerse. Esa es una definición muy técnica del bruxismo. Entonces, cuando el diente rechina bastante, cuando recibe las fuerzas que no deben ser, lo que soporta el diente, que son las raíces, son las que empiezan a sufrir estas retracciones. Bueno, doctora, yo le invito a usted, a nuestros televidentes, para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya venimos con varias propuestas que sé que a ustedes les van a interesar, sobre todo esas personas que están sufriendo de eso. Ya les vamos a recomendar dónde visitar, que tienen, mejor dicho, los mejores especialistas. Ya regresamos, no se muevan. Estás viendo Aló Doc. Regresamos en Aló Doc. Veníamos hablando en nuestro primer segmento de las retracciones de las encías o cuellos destapados con la doctora Tatiana Cuartas. Doctora, cuéntenos, las personas que pueden estar sufriendo de esto necesitan un especialista que les trate alguna enfermedad bucal que puedan estar sufriendo en ese momento. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cuál les recomienda usted? Claro que sí, Juli, invitar a todos nuestros pacientes para que visiten Clínica Odontos. Somos una clínica con más de 25 años de experiencia, más de 30.000 pacientes atendidos, contamos con nuestros laboratorios propios para poder brindarle a nuestros pacientes los tratamientos más integrales, más seguros y de mayor calidad. Estamos ubicados en toda el área metropolitana, tenemos 7 sedes, Juli, nos encontramos en Sabaneta, Envigado, Itagüí, Río Negro, Centro, Laureles y Bello. Siempre hay una sede cerca a nuestros pacientes, tenemos a todos los profesionales y todos los especialistas idóneos pacientes para atenderlos a ustedes, para brindarles los mejores tratamientos, las mejores alternativas, para hacer un correcto diagnóstico, que es lo más importante, Juli, para que podamos prevenir enfermedades a futuro y poder dar solución a todas esas quejas y a todas esas inconformidades que tienen los pacientes. Los pacientes hoy en día, Juli, se llenan de excusas y muchas veces es por las malas experiencias, por las faltas de oportunidades. Me acuerdo, Juli, un paciente que tuvimos que no se había podido hacer su tratamiento porque el paciente trabajaba durante todo el día, el paciente era mesero y solamente tenía ciertos turnos para hacer su tratamiento. En la EPS no le brindaban alternativas, acudió a nosotros y por tener laboratorios propios pudimos devolverle su sonrisa y su seguridad en un solo día, y él decía, wow, tener mi prótesis en 8 horas, para mí esto es increíble después de que llevo más de 6 meses sufriendo sin dientes. Entonces, que se sientan identificados con todas las personas que tienen miedo, que tienen temores, que no se han podido realizar su tratamiento. Dejen de suponer, pacientes. Los tratamientos, hay muchas alternativas, diferentes presupuestos, formas de pago, diferentes horarios, diferentes profesionales que nos pueden atender. ¿Qué es lo único que hace falta? Que ustedes llamen. 604-444-0062 es la línea única que los va a comunicar con su nuevo cambio, con su nueva sonrisa
sonrisa, los que les van a brindar mayor seguridad para hablar, comer y sonreír. Además que no deben tener vergüenza, tampoco miedo, porque como ustedes han dicho, tienen toda la tecnología para poder atender a sus pacientes, con unos odontólogos que tienen una excelente calidad humana, entonces ni miedo ni vergüenza, ya no es doloroso, ustedes tienen todas las propuestas y están dispuestos a atenderlo. Claro, Juli, la tecnología ha cambiado, la odontología ha cambiado, los procedimientos ahora son mucho más amigables, estamos nosotros que somos los que tenemos el conocimiento para transmitírselo a los pacientes y que ellos se sientan seguros de qué son los procedimientos que van a recibir, de qué se tratan sus tratamientos. Si tienen preguntas que realizarnos, estamos totalmente abiertos para resolverles todas sus dudas y que en el momento que tomen la decisión, que esperamos que sea ya, de realizarse un tratamiento, se encuentren seguros del lugar en el que se lo están haciendo, que es un lugar que tiene toda la bioseguridad, que tenemos toda la asepsia y que estamos totalmente certificados para brindar los mejores tratamientos. Recordarles la línea única para que se comuniquen con nosotros, 604-444-0062. Llamen ya y busquen la sede más cercana a ustedes. Recuerden que estamos en Sabaneta, Envigado, Itagüí, Centro, Laureles, Bello y Río Negro. Siempre hay una sede que va a estar cerca a ustedes, siempre está la posibilidad de visitarnos y siempre va a haber un profesional esperándolo para brindarle el mejor tratamiento. Y no nos podemos despedir sin antes mostrarles este antes y después de esos pacientes que han tenido éxito en todos sus tratamientos. Miremos ahora. Claro que sí, a estos pacientes les brindamos tanto comodidad en su sonrisa, en su autoestima y obviamente la posibilidad, Juli, de poder volver a comer, a masticar, a triturar los alimentos, que esto se vuelve tan importante, más que todo en los pacientes adultos donde ya nos cambia tanto la nutrición, la digestión, y esto va muy de la mano de la boca. La boca no es solamente sonreír, los dientes no son solamente para mostrarlos cuando estamos hablando, la boca y los dientes tienen demasiadas funciones que son demasiado importantes para que todo nuestro organismo se encuentre saludable. Entonces, invitar a los pacientes a que dejen de pensar de que la odontología es un lujo, de que la odontología es costosa. Si usted nos llama ya, si usted pospone más, obviamente los tratamientos se hacen mucho más extensos y mucho más costosos, pero por ahora tenemos muchas posibilidades para brindarle a nuestros pacientes y que aunque sea dar el primer paso para ese cambio positivo en la vida. Doctora, muchísimas gracias por venir acá a nuestro martes de salud oral y sobre todo por esas recomendaciones para nuestros televidentes. Claro que sí, a ustedes y a todos nuestros televidentes para que visiten Odonto, sobre todo humano. Y a ustedes los invitamos para que sigan muy pegaditos a nuestra programación y recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Hasta pronto.